vamos a asegurar los programas Laragon y MySQL Workbench. Ustedes buscan Laragon en las anuncios en la parte de crear mensaje y indicar cuáles son los archivos, los programas que vamos a instalar. Laragon es un WAMP, es un programa que instala todo lo necesario para poder trabajar con un servidor web basado en PHP. También te instala Node.js, pero bueno. Instala tres tecnologías básicas que son PHP, MySQL y tecnologías van de la mano para que pueda yo utilizar un intérprete PHP basado. Bueno, sí, estas tecnologías se pueden instalar manualmente, sí, ahora es mucho más sencillo que antes, que se tenía que hacer configuraciones o más. Es como, dices, le das siguiente, siguiente, siguiente y ya está. Instalar manualmente esas tres tecnologías tienen que ser más sencillas y a veces la tecnología que queremos utilizar es el Workbench. Workbench es el programa que ahora vamos a ver aquí. Pero para que podamos utilizarlo, tiene que haber una conexión activa de MySQL. Porque si no, pues te van a ver. A ver, está aquí. No hay conexión, no hay conexión establecida. Para establecer la conexión y trabajar con esto, vamos a hacer lo siguiente. Primero voy a cerrar esto. Me voy al Laragon. Laragon, lo malo es que se crean varias instancias, debería crear una sola. Me voy al Laragon, le pongo iniciar todo y veo que aquí está iniciando el Apache y el MySQL, ambos servidores. El servidor Apache y el gestor. Sí, claro. Solamente en el caso
de instalar, de abrir la clave. Tú dale cancelar y vamos a usarlo. Entonces, esto que hemos levantado el servidor de MySQL sobre todo, le damos nuevamente, establecemos y aquí sí que se crea una clave. Esto ya lo vamos a ver con detenimiento, solamente para explicar esto. Un Range que les he presentado es una herramienta de diseño case. ¿Por qué? Porque es una herramienta case, porque automatiza ciertas cosas que nosotros hemos aprendido a hacerlo mediante código. Todo el proceso de crear, eliminar, actualizar e insertar se puede hacer mediante una interfaz gráfica, lo cual facilita el proceso. Nosotros lo hacemos directamente y la herramienta se encarga de crear y ejecutar el código. También, aparte de la administración de la base de datos, me permite diseñar la base de datos, es decir, tiene una herramienta para hacer la relación. Y también dice para la creación y mantenimiento de sistemas de datos MySQL. Está centrado en MySQL, como lo dice su nombre, pues es exclusivo de MySQL, es una herramienta propia de aquí está la actividad de instalar el Workbench, todos tienen instalado, no necesitan hacerlo esto. Dediquemos de 10 minutos para reconocer los entornos de trabajo, una base de datos y una tabla de usuario. Ustedes reconozcan nada más y después de que lo hayan reconocido haremos lo de la creación de la base de datos 5. Mientras ustedes van haciendo eso y habrán encontrado esta pantalla principal. Entonces, lo vamos a pantalla principal. Probablemente también si estas conexiones de aquí, bueno, vamos a verlo. Entonces, aquí tenemos botones. Los dos primeros son a lo que nos referimos en trabajo, dice entorno de administración y entorno de diseño. El entorno de administración viene a ser esta parte de aquí arriba y el entorno de diseño, como pueden ver aquí, representado por un diagrama de relación. Para acceder al entorno de administración, tenemos que hacer dos cosas. Una de dos cosas. Si es que ya hay una configuración previa, pues simplemente podemos ingresar ahí y vamos a ver la mesa de trabajo de ese entorno, ¿no? De esa configuración. Como pueden ver, son distintos. Si es que no tuviera, si no hubiera, tengo yo que crear mi conexión. Conecto mi Workbench a mi base de datos fácilmente. Aquí en la parte superior me pongo a gestionar conexiones y aquí vamos a poner nuevo, una nueva conexión. Esto es para que se guarde, ¿no? Para que se cree una conexión permanente. Voy a poner prueba. Prueba. No local le voy a poner prueba. Tipo de conexión, estándar, el hostname. Este es el hostname por defecto. También le puedo poner localhost, no hay ningún problema. Si ponemos los números. El 127.0.0.1 el equivalente de localhost. Username root, ¿está bien? Password no necesita la conexión de MySQL por defecto, es root, contraseña vacía, por tanto no necesito ponerle contraseña. Y si yo conociera
la de una base de datos que voy a utilizar, porque le pondría el nombre de quien después. Como no tengo, simplemente lo dejo vacío. Test connection para probar. Dice que hay exitosos. Uno le saldrá un mensaje de advertencia, que eso también es normal en algunas instalaciones. Simplemente le van a aceptar y le sale este segundo mensaje. Una vez que me he dicho que sí se puede establecer una conexión exitosa, le pongo OK. Y luego lo cierro. Para acceder a la conexión que acabo de crear, voy a Database, conectar a base de datos. Aquí está prueba. Todo se setea automáticamente y le pongo OK. Vamos páginas, creo que esta es la visualizador de SQL, donde nos indican cuáles son las partes de esta pantalla. Podemos trabajar ahí. Entonces dice por el home tab. Aquí, con el icono de casita, que lo que me regresa es si es que quiero dejar de trabajar en el entorno de administración, pues hago clic aquí, puedo crear otro entorno, abrir otro entorno de administración, o irme a la parte de diseño y visualizar algún diseño que tengo. ¿Vale? El 2, el Connection Tab. Es esta ventanita que se abre ahí, donde nos indican qué tipo de conexión hay. Como pueden ver, yo puedo de forma paralela esas dos conexiones. Esto en local no me sirve, pero si tengo conexiones remotas a dos, tres bases de datos, trabajo, pues en cada tab van a tener una conexión distinta. Query tab. Vale. Esto, acabo de poner en azul, es donde esta ventana donde yo puedo poner la query de SQL, puedo poner uno, poner más, y iremos adelantando por crear N archivos SQL y trabajar de forma paralela en cada uno de ellos. Donde está nuestro menú de opciones, que conocemos que, bueno, no vamos a ver, pero ya iremos viendo los que más vamos a utilizar. En este caso se llama el menú de menú principal, ¿no? La barra de menú principal, principalmente, y aquí sí vamos a utilizar otras herramientas que son de creación rápida, por ejemplo, el que les mostré, crear un SQL, un SQL existente, este es un inspector de un determinado objeto, qué sé yo, pongo aquí el equipo y te dan los datos del objeto para que puedas ver sus características. Una base de datos, eh, una, una tabla, una base de datos ya creada, crear una vista, crear procedimiento almacenado, crear crear una nueva función. Nosotros solamente vamos a ver, como digo,
que nos importan para el desarrollo del curso. Sucede que, pues, luego está Short Actions, que es en el 6, ¿dónde está el 6? Bueno, simplemente para gestionar la forma en la que visualizamos nuestra pantalla. Como pueden ver, si hago clic a cualquiera de estas ventanas van apareciendo el SQL Additions, el O, que si nos sirve, y la barra de navegación. Que incluye la barra de navegación, editor y información. Navigator me muestra todas las bases de datos existentes. En el caso de la información, si yo selecciono una determinada tabla, puedo ver cuáles son sus columnas, sus columnas y sus tipos de datos. Entonces, por ejemplo, cuando quiero analizar para programar qué tipo de datos es este campo, bien, no ingreso, puedo generar una query innecesaria, simplemente lo puedo ver ahí. 6, también el 8 second cyber panel, security editions. Esta, este panel contiene ayuda de contexto y algunos snippets que cuando vamos a estar respondiendo estos, pues no nos interesa. Finalmente está el Open Area Panel. Cuando nosotros ejecutamos cualquier consulta, cualquier query, aquí nos va a decir si está bien o está mal, si hay algún problema, pues nos dirá que está bien, con el verde, si no en rojo y nos dirá cuál es el problema. ¿Vale? De esta forma hemos recorrido la parte de administración. Rápido. Diseño. Aquí ya digo que si por defecto, podemos abrirlo para ver los alcances de la lista de diseño. Se incluye lo que son la creación de los elementos. Aquí tenemos tablas, listas, rutinas. Todos estos elementos se pueden crear. Por ejemplo, quiero crear una nueva tabla aquí. Entonces me voy a nuevo diagrama, nuevo esquema, nueva tabla, como nueva tabla. Aquí será mi tabla nueva. Aquí de prueba y ya está. Ya está. Automáticamente esto se añade aquí. Así como puedo añadir aquí, puedo ver que diagrama en relación donde yo a esta parte dentro del esquema de vamos a ver también esto si clase crear diagramas de respuesta, vamos a verlo con mayor profundidad, solamente estamos haciendo el conocimiento del sistema en este momento. A ver. El menú, digamos, el menú principal, que son los shortcuts, donde tenemos ahí nos permite acceder a las acciones más típicas, ¿no? Los diagramas en vía relación que se refieren a estos, por ejemplo, este es el diagrama y es un archivo y yo le pongo el diagrama, quiero, le doy doble clic ahí y puedo ver la lista de diseño. Están los esquemas físicos.
bases de datos, privilegios, que están, si yo quiero crear usuarios de esa base de datos. Pero ¿a qué me sirve crear esta definición si esto es una lista de diseño? Esta herramienta permite transformar todo lo que hemos hecho aquí en una base de datos funcional, incluyendo los privilegios. Eh, eso es útil. Sin necesidad de gestionar, generar o utilizar código, nosotros hacemos el diseño del programa y automáticamente esto lo traslada a código y los scripts que está aquí, con el scripts. Se puede usar alguna cosa más si es que se necesita. Aquí hay un ejemplo. De modelo, de notas de modelo, a ver dónde está esto, modelo capital. Los de la base de datos y la paleta de historia. Que se ha hecho, por ejemplo, hemos creado una tabla prueba, se ha creado una lista, etc. Va diciendo todos los casos que se han realizado. Por si quiero realizar los revertidos, podrías. No hay mayor misterio, es sencillo de utilizar. Más adelante. Vale, entonces terminamos la última parte de la parte introductoria que nos pedía, de la actividad introductoria, que nos pedía crear una base de datos que se llame prueba y una tabla de usuario. En este caso va a ser desde la vista de administración. ¿Qué hacemos? Hacemos lo siguiente, nos vamos a la vista de administración, aquí tenemos nuestra, bueno, ahí estoy abierta mi conexión prueba. Voy a crear una base de datos aquí. ¿Cómo lo hago? En la parte superior está crear un nuevo esquema. Prueba, también me parece que en mayúscula, en una base de datos prueba, aplicar, ahí está el código para ejecutar, si es que necesito añadirle algo más. Aplicar y finalizar y se ha creado mi base. Sencillo, que ya hacíamos anteriormente, pero en este caso lo único que hemos hecho es hacer clics. Crear una tabla de usuario dentro del juego. Para yo utilizar una base de datos del Workbench, tengo que darle doble clic. Restaurante, de VH. Yo voy a utilizar prueba, hago doble clic, esto se marca con
Siguiente, nos vamos a tablas, clic derecho, crear tablas. ¿Vale? Esa es una forma, si lo seleccionamos y en la parte superior, al lado del esquema, podemos crear tablas. Lo mismo proceso. Entonces, vamos a crear, como dice aquí, una tabla usuario. Que es bastante contestable por eso la base de datos es que para evitar temas con, con casos de licencia, hacer todo en minúscula. No utilizar mayúsculas, es una práctica que te facilita la vida. Como todo mayúsculo, todo en minúscula, pero yo preferentemente hago todo. Bueno, yo la tabla usuario, como puedo ver aquí, cuando cuando creo esto, aquí voy a añadir cuáles son los campos que voy a hacer. ¿Vale? En este campo usuario voy a tener tres campos, tres casos. ID, nombre de usuario o username, contraseña, password, profesor, estudiante, administrador, gerente, entonces, aquí podemos, como ven en estos campos que están para hacer checks, podemos hacer varias cosas. Hacer el primer aquí es un campo que tiene que ser un correcto. Ustedes pueden ver o no entienden a qué se refieren estos acrónimos de la parte superior si se van a la parte derecha, inferior derecha, está aquí la, el nombre largo de cada campo. ¿No? Aquí, si ven yo primer aquí, se les marca arriba donde ¿no entienden que dice ahí? Una llave primaria, aparte de ser no también tiene que ser algo incremente en la mayoría de los casos. Luego, en caso del username, pues esto ya depende de nosotros. De que va a ser marchar, sí. Si yo le pongo 120, puedo modificar ¿no? los caracteres aceptados. El password. Eh, un password normal debería tener 16 caracteres, pero por medidas de seguridad que vamos a aplicar más adelante, yo también le voy a poner aquí. Debería tener entre 8 y 16 caracteres. Pero bueno, aquí lo vamos a poner 120 por razones que vamos a explicar más adelante. Tipo de usuario 45 está bien si quieres con foros, incluso administrador, van a ser obligatorios, es decir, no nulos.
Y eso, si por ejemplo aquí tenía una columna que no me sirve, que no voy a utilizar, bueno, hago clic derecho y pongo select para que se borre eso. Se crea automáticamente el código, le pongo duplicar esto y finalizo. Y aquí se añadió la tabla usuario, donde yo puedo ver los campos que he creado.
Bien. Sí, ya que han terminado eso. El CRUD, ¿qué es el CRUD? El CRUD es un acrónimo de cuatro actividades que vamos a realizar tanto en SQL como en MySQL, como en PHP o con cualquier lenguaje se puede realizar esto. Pero siempre de alguna forma conectado a MySQL, bueno, a la gestión, a la base de datos. Esto es un acrónimo. Es un acrónimo de cuatro palabras que hace referencia a las cuatro funciones necesarias para implementar una aplicación de almacenamiento fácil. Traducido, ya que hacemos una base de datos. Son create, read, and delete. Crear, leer, actualizar y eliminar. ¿Cómo creamos? Utilizando insert. ¿Cómo leemos? Utilizando send. ¿Cómo actualizamos? Utilizando update. Y cómo eliminamos? Utilizando delete. Paralelismo entre lo que hacíamos con insert y lo que vamos a hacer con el workbench. Correcto, para esto necesitamos pues, utilizar entonces, para hacer el insert, nosotros hacemos dentro de SQL inserinto, tabla, columna, valores, etc. Si yo quiero insertar algún valor dentro de esta base de datos, le decimos inserinto usuario, le ponemos qué campos vamos a utilizar, vamos a rellenar, que en este caso sería username, password, y luego le ponemos qué valores son los que debemos insertar. Sería, qué sé yo, username, consulta, contraseña del 1 al 8, 6, 7, 8 y tipo, ese es un ejemplo. Ponemos como dije,
Y a ver, y el resultado. Si inserto, si inserto, inserté dos veces. Funcional. Funcional. En el Workbench podemos hacer esto. Sí, el 6. Y aquí decimos que es estudiante. Y ya está, simplemente le ponemos a aplicar, se crea automáticamente todo lo que acabamos de hacer, le ponemos a aplicar y finalizamos. Simplificamos el proceso. Esto es un solo registro. Cuando son muchos registros, tenemos que utilizar otra técnica, pero para hacer un insert único, es el problema. Select. Vamos a select. Select, que me muestre todos los campos, sí, que me muestre los username y los tipos, nada más. Lo podemos y vemos los resultados. Aquí lo único que se puede hacer de forma automática es pedir todos los registros. Usuario, seleccionamos. Bien. Recién. En este caso, es el, como les decía, el SL que viene de forma automática, tendremos que ser simplemente que el que muestra todos los registros. Si queremos especificar algo más complejo, sí que tendremos que hacerlo manualmente porque no hay elementos es la única limitación. Recordemos que el SELEC es una de las es una de las sentencias más complejas, la sentencia principal del SQL que me permite verificar, revisar todo lo que yo necesito dentro de la base de datos, justamente desde sus complejidades. ¿Cómo puedo hacer más complejo esto? A través de las condiciones. Ver, ordenamiento, ver uso de alias, ascendente, descendente, query sanidad, CL canidados. Esto puede ser muy complejo. De hecho, cuando nosotros avancemos en la próxima clase, vamos a ver, mañana se me dio, vamos a ver son el Jones y views que tienen que ver siempre con este, lo que es el C. Luego tenemos el loop. El loop nos sirve para actualizar. Esta es su estructura. Su estructura update, set y web condition. Si yo quiero actualizar Zulka el query, pues, voy a poner state, la tabla que voy a actualizar, que sería usuario. Eh, voy a poner set el campo que voy a utilizar. En este caso quisiera cambiar el host k 2 por username.
Y la condición, para no alterar todo eso, para limitar mi evento, sería cuando el ID sea igual a 2. Pérez, pues aquí en comillas. Pueden ver, la parte de output me ayuda a indicar o a ver qué es lo que ha pasado. Está actualizado, puedo llamar a mi base de datos y efectivamente se ha realizado el cambio. Genial, hasta ahí todo muy bien, pero también podemos hacer esto. ¿Qué sé yo? Bien, nieto. ¿Vale? Le pongo aplicar, me quiere consulta, el SQL es muy bueno, pero el MySQL Workbench me ahorra 3 minutos tratando de hacer consultas cuando trabajamos directamente. Luego, utilizar, tenemos delete, una tabla de, para borrar un elemento de la tabla. Delete simplemente es indicar from la tabla y la condición where, qué sé yo, que acabamos de modificar. Todo bien, datos y podemos ver que efectivamente es eliminado. Podemos hacer lo siguiente. Aquí seleccionamos el registro, clic derecho, fila, aplicamos, se crea todo eso, aplicamos y finalizamos. Una herramienta que acelera todas preguntas, consultas sobre lo que hemos visto. Hagamos una pausa de 10 minutos y retomamos con el tema de los joins. Vamos a avanzar esto. A ver, vamos a ver lo que es los joins. Dice que se usa para combinar filas de dos o más filas. Quiere decir que cuando yo quiero obtener información específica de, no de una sola, sino de 2, 3, 4, 5 tablas, voy a tener que recurrir a este elemento. Esto reemplaza muchas veces a los select anidados. Los select anidados entran en complejidad a partir del de la tercera anidación. Ahí ya se complejo e impredictible. En este caso, yo limpia eso. ¿Qué es lo que hace? Bueno, como digo, la búsqueda la hace basadas en columnas relacionadas entre ellas. Es decir, para que yo pueda unir dos tablas, tiene que tener al menos una columna en por lo general es identificadora. Por ejemplo, el usuario Omar Zulka dentro del sistema de notas de la universidad incluirá mi nombre, mis apellidos, DNI, qué sé yo. Y luego está la tabla profesores. Profesores o incluso, claro, profesores. Entonces, ahí habrá, dentro de los datos que se une al profesor, fecha de ingreso, inicio de contrato, fin de contrato, etc. Y en vez de poner nuevamente mis nombres, simplemente pondrán ID profesor o ID usuario que identifica a un más. Cuando yo quiera mostrar los datos de Marzul combinados con los datos del profesor, cuando inicie el contrato de Marzul, pues hago eso. ¿Cuántos tipos de join hay? Hay 4 tipos de join. Los que nos interesa, podemos realizar dentro del sistema, son 3, porque el full outer join no se puede hacer en MySQL. Entonces, nosotros podemos hacer el inner join, que es el típico join, que es el que vamos a utilizar normalmente. Podemos utilizar el right join, el left join, y como les mencionaba también full outer join por tenerlo en el join va a retornar todos los registros de ambas tablas en tanto haya coincidencia entre las. Tengo una tabla 1, les decía,
profesores y una tabla 2 usuarios. Bajo un criterio, solamente me devolverá a aquellos usuarios que tengan identificaciones. Y nada más. Vamos a cortar mismos. La que está, entonces, están ahí y el left join viene a ser el mismo, pero además de los datos coincidentes de una de las tablas, me devuelve todo el contenido de la derecha. ¿Qué quiere decir? Los nombres de los docentes, de los profesores, de los usuarios que son profesores, también me va a devolver todos los resultados profesores, así no tengan equivalente en usuarios. Esto, me retorna todos los registros de la tabla de la derecha, tabla 2, y los registros coincidentes de la tabla izquierda. Entonces, en el ejemplo que estamos dando, aquí, ¿qué es lo que resultaría? Tengo la tabla de profesores y la tabla de usuarios, me va a mostrar todos los profesores que sean usuarios, también me va a devolver el resto del contenido de los usuarios, así no sean profesores. ¿Eso tiene utilidad en lo que nosotros queremos hacer? No. Pero, y el formulario básicamente es un union. Todos los contenidos de las tablas, tanto de la izquierda como de la derecha, y los coincidentes. Esto tiene sentido para eso, porque es un union, pero sepamos que existe. Vale. Esta es nuestra teoría de hoy. Mañana terminamos de ver lo que es use. Y vamos a hacer prácticas con los join. No, falta lo que es el diseño. Entonces, ahora voy a llamar la asistencia y pues